Dicen que los latinos tenemos unas características que nos diferencian de los europeos. Algunos dicen que es esa calidez tan propia de nuestra cultura latina, de dar yapa, por ejemplo, a diferencia de que en Europa no se suele hacer eso. Otros dicen que es esa expresividad poética que a veces incluso nos lleva al drama, que se diferencia de la rigidez o la racionalidad extrema que tienen los europeos. Y en el caso de la arquitectura, quizá un poco de este sabor latino también se vio reflejada con la llegada de las ideas del movimiento moderno. ¿Qué tal, chicos? Les doy la bienvenida a esta penúltima clase en el cual vamos a enfocar el alcance que tuvo la arquitectura moderna en Latinoamérica. Bueno, eh, hagamos un panorama de lo que estaba sucediendo previamente, antes de la década de los años 30, 40, 50, que es donde comienza a entrar con fuerza la arquitectura en el continente americano. Hablando específicamente de América Latina, o sea, desde México hasta Argentina. En la América de 1800, del siglo XX, pues después de las progresivas independizaciones que se dieron después de Estados Unidos, siguieron los demás países que formaban parte de las colonias españolas y de los respectivos virreinatos. Tan pronto se independizaron, pues se encontraron con una incertidumbre o carencia de identidad, estaban, mejor dicho, en búsqueda de su identidad como repúblicas nuevas. Entonces, no, como en la época del virreinato no hubieron, digamos, ideas propias, sino más bien adaptaciones de los estilos que se desarrollaban en Europa. Por ejemplo, en el caso de España, pues ya que hemos visto el barroco, el churrigueresco español, el renacimiento español, estas ideas llegaron a América Latina y fueron adaptadas, copiadas inclusive, mediante la mano de alarifes que, a diferencia de Europa, pues que tenían una teoría o un canon, un tratado, como desarrollaron los italianos, en este caso pues se tomaron más que todo al pie de la letra y por imitación. Cuando estas colonias se independizan, cada una en su respectivo tiempo, eh, primero adoptan un estilo académico historicista, porque les costaba desprenderse del pasado historicista. Entonces, tanto el barroco mestizo como el mudéjar, el churrigueresco, fueron los primeros estilos que se fueron dejando en la primera mitad de la independencia de cada país. Posteriormente fueron entrando los movimientos o corrientes que fueron entrando, que fueron desarrollándose con fuerza en Estados Unidos, como son el neoclásico y el neogótico, y ya hemos conversado sobre ellos. También hay evidencias de arquitectura neoclásica, como te comenté, acá en el Perú. También hay en otros lugares como en México, en Brasil, en Venezuela, y posteriormente también el neogótico. Ahora, en la búsqueda de ese desarrollo entre la identidad y un estilo, aparecen otros como los neocoloniales y los eclécticos. Incluso aquí en este territorio se desarrolló el neoperuano. Pero posteriormente, como en el caso que tú tienes ahí de la imagen derecha, en el caso que tienes ahí de la imagen derecha, eh, empezaron en exploración, se empezó la exploración, la búsqueda de algo propio. Y cuando las ideas racionalistas, funcionalistas comenzaron a llegar, estamos en 1928, por ejemplo, en esa casa que desarrolló el arquitecto Luis Barragán, las ideas funcionalistas o de la escuela de Chicago comienzan a entrar por Estados Unidos, se empieza a desprender de las influencias académico-historicistas.
La casa que tú ves ahí es una de las primeras obras del arquitecto Luis Barragán, en el cual todavía se ve una referencia al pasado, ¿no? A las haciendas de Nuevo México se le llamaba, perdón, Nueva España, se le llamaba Nueva España antes a México. Una de las haciendas que quizá le encargó un amigo abogado que apellidaba González Luna, y en el cual pues ahí se ve un poco de la ausencia de ornamento, tal cual lo diría Adolf Loos, la ausencia de molduras y de elementos innecesarios, pero todavía no con una marcada énfasis de movimiento moderno, ni funcionalista ni organicista, que sería lo que más identificaría al arquitecto posteriormente. Además, por otro lado, la nueva ciudad del siglo XX, al igual que la nueva ciudad de finales del siglo XIX, cuando aparece en la República, se va transformando. Primero que nada, recuerda, la revolución industrial también también influye en Sudamérica, en Norteamérica, en Mesoamérica Latina, en toda Latinoamérica. Entonces la ciudad va transformándose con la electricidad, con la llegada de los automóviles, las expansiones urbanas, el derrumbe de las murallas, que era un modelo frecuente en las ciudades coloniales. Se derrumban las murallas y la ciudad se va expandiendo. La progresiva migración del campo a la ciudad en los barrios obreros, tal cual sucedió en Europa, tal cual sucedió en América, también se ha sentido ese fenómeno en Latinoamérica. Es así que comienzan a proyectarse planes maestros para nuevas ciudades, llamadas megaciudades. Estamos hablando del siglo XX, ¿de acuerdo? En el caso de México, por ejemplo, se creó un barrio satélite, hablando este modelo urbanístico que se llama ciudad satélite, que está anclada a otra ciudad principal. Se arma un barrio satélite en 1958, en el cual se crean grandes manzanas y superavenidas, porque el automóvil está empezando a tomar protagonismo y recuerda o recordarás tú que así como decía Le Corbusier, pues la ciudad le pertenece al automóvil en esas épocas. Ahora ha cambiado, ¿no? Ahora más bien se le está quitando protagonismo al automóvil y recuperando el espacio público, peatonal. La foto que te muestro en el lado izquierdo es el proyecto que hizo el arquitecto Luis Barragán junto con sus amigos escultores y pintores, entre ellos Jesús el Chucho Reyes, un pintor indigenista mexicano, que concibieron estas esculturas, estos obeliscos, en el punto central de la avenida principal de Barrio Satélite y se llamó con el mismo nombre, Torres de Satélite. ¿Ves ahí la influencia del D-Style, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul y el blanco, ¿no? Pero si te fijas bien, son tonos ligeramente diferentes, ¿no? Es un azul, un amarillo y un rojo ligeramente diferente a los originales del movimiento de style. Ahora, por ejemplo, aunque es una escultura, pero también es un monumento urbano, fue concebido para que sea visto desde todos los puntos. O sea, de donde tú tomes la foto que tomes, siempre se van a ver las 5 torres, ninguna va a ocultar a otra. Son esculturas, ¿no? Y al fondo se ven estas grandes avenidas, que es este concepto, ahí mira Corona, la cerveza mexicana, este concepto de la megaciudad. Por otro lado, en 1957 Lucio Costa, junto con Le Corbusier y con su pupilo Oscar Niemeyer, diseñan el plan piloto para la ciudad de Brasilia, una nueva capital que necesitaba Brasil para descongestionar la anterior, que me parece era Río de Janeiro, no recuerdo cuál era la nueva capital, la anterior capital, pero se intentaba en un terreno nuevecito, así de cero, ¿no? Como si tuviéramos una maqueta, plantear un nuevo modelo de ciudad, una mega ciudad concebida para el automóvil y para una arquitectura incluso hasta megalómana, ¿no? Extremadamente monumental, casi aplastante y gigantesca, donde la persona se veía bastante reducida en la escala. Bueno, esta ciudad todavía existe y es la capital de Brasil hasta el día de hoy. Fue concebida siguiendo la forma, Lucio Costa la defiende como siguiendo la forma de una mariposa, aunque muchos lo vemos como la forma de un avión. ¿Cómo ha crecido? Mira ahí, el plan piloto original de Brasilia, fue este.
en el cual se concibió hacer un barrio, una gran avenida, un gran eje longitudinal y uno transversal, a partir del cual se organizaba toda la ciudad. En el lado del eje transversal, en las alas del avión o de la mariposa, iban a estar todo el bloque residencial en megamanzanas, supermanzanas con grandes avenidas. Y en el eje longitudinal que vemos acá, se agrupaban los edificios públicos e institucionales y otros equipamientos aledaños. Ahora la ciudad ha ido expandiéndose y hay críticos que sostienen que realmente no solucionó lo que se buscaba originalmente, pero lo tomamos como un referente histórico porque tanto Barrio Satélite como el Plan Piloto de Brasilia y la actual Brasilia mostraron los cambios que la nueva ciudad del siglo XX requería. Ahora yéndonos a Sudamérica, también esta prosperidad de las repúblicas independientes, tanto en Perú como en Argentina, en Chile, en la Gran Colombia o posteriormente en Venezuela, eh, permitió obtener los recursos, las riquezas para desarrollar nuevos equipamientos, pues que formaban parte del discurso de la modernidad para los gobiernos políticos. En Venezuela, por ejemplo, con esto de los yacimientos petroleros, se construyen estas grandes obras en la ciudad de Maracaibo. Caracas es la capital de Venezuela, pero en realidad Maracaibo es quien la sostiene, porque toda la fuente de petróleo, de las mayores reservas de petróleo, se encuentran en este lugar que pertenece al estado del Zulia. ¿De acuerdo? Yo que tengo por mi esposa, pues parte de también de venezolano, también tengo que conocer la historia de mi segundo país. Y ella me ha contado, yo he revisado, pues no, y te cuento un poco de la historia de Venezuela, porque normalmente en arquitectura, historia de arquitectura, hablamos siempre de México, de Perú, hablamos de Chile, pero a Venezuela casi no la tocamos en cuenta, ¿no? Porque le perteneció a otro virreinato. Pero bueno, te cuento también un poco para que conozcas el tema de Venezuela. Durante un tiempo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el Almanaque Universal, Venezuela era el país más rico de Sudamérica, superando inclusive a Brasil. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo a la actualidad, y antes de que caiga en esto del comunismo, por eso siempre les digo, chicos, el comunismo es peligroso. El comunismo es una ilusión romántica. Y antes de caer en esto del comunismo, pues Venezuela tuvo bastante prosperidad y bastante riqueza y se hicieron grandes obras de infraestructura monumentales, megalómanas incluso, las mejorcitas porque se trajeron ingenieros italianos, arquitectos extranjeros, para modernizar todos estos lugares. El dinero era lo de menos, antes de que caigan en la crisis de ahora, ¿no? Entonces, ahí tú ves dos ejemplos. El puente Rafael Urdaneta, construido en el año 62, un puente espectacular, uno de los más largos, creo, me parece, el puente iluminado más largo de Sudamérica y creo que es el tercer del mundo porque tiene toda una cadena de luces de noche con un sistema constructivo de placas y esas grandes placas e independientes de esta manera, mira. Cada bloque del puente Urdaneta es independiente. Yo he visto las fotos de su construcción. Se construyeron por bloques y después se unieron estos bloques. De tal manera que si hubiera una invasión alienígena, por ejemplo, digamos, ¿no? Y se destruye un pedazo del puente, el resto del puente sigue de pie. Claro, es una obra más de ingeniería, ¿no? Pero te lo pongo ahí para que veas todo ese boom de inversión que fue llegando, ¿no? Entonces cada arquitecto, al no ser exclusivamente estos cuatro maestros, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright o Alvar Aalto, cada arquitecto latino que fue llegando hizo su propia interpretación de la arquitectura moderna, quizá combinándola con la propia, o como cada idea de cada persona es propia, porque cada tiene su personalidad, cada persona, quizá resolvieron los problemas de diferentes maneras. En el lado derecho tú ves el hospital universitario, también de Maracaibo, construido en la década del 60. Si el Revaliati de Lima nos parece grandote, el hospital universitario de Maracaibo es mucho más. Es uno de esos hospitales, pero
gigantesco, pues un gran equipamiento. La gran diferencia entre Venezuela y Perú en cuanto a sistema de salud es que allá la salud es gratuita, mientras que acá no lo es. Sí, y es todo un sistema burocrático bastante limitado acá en el tema de salud, mientras que allá pues la salud desde sus profesionales, ¿no? Me cuenta mi señora, por ejemplo, que allá no tienes que hacer tanto papeleo para pasar por el médico. Entonces todo ese hospital refleja todo ese pensamiento, esa nueva política. Recuerda que tanto en Venezuela como en Perú, como en Argentina, en la época del virreinato la salud era bastante precaria, hasta el punto de vincularla con la superstición. La Iglesia Católica en las parroquias y en los conventos era quien se hacía cargo también de la salud. Los dentistas eran los barberos en aquella época. Un peluquero, un barbero te cortaba, te curaba las heridas menores y te curaba los dientes. No habían clínicas, no habían odontólogos. Interesante, ¿no? Y pues si había alguna enfermedad, generalmente eran atendidas en los conventos y de una manera casi más religiosa, pues no se les rezaban a los heridos para que se mejoren. No, eso cambia con la llegada de la República y pues en la década de inicios del siglo XX, aquí en los 60, ya que se ha consolidado las ideas del movimiento moderno, ya que se han consolidado las ideas del movimiento moderno, decía, comienzan a llegar, repito, con toda esa intensidad a cada uno de los países, al Perú también. Entonces ahí tienes esos dos modelos, esas grandes obras, ¿no? Ese hospital te lo dejo de tarea si quieres estudiarlo más acerca de todo el conjunto. Me recuerda bastante al Revaliati o al Almenara de Lima. Ahí están los conceptos de grandes bloques racionalistas, ¿ves? Elevados sobre pilotis, con fachada libre y sin ornamento. Pero algo que también nos llama la atención aquí es que mientras que la arquitectura de Europa, a excepción de las últimas etapas de Le Corbusier, no era tan escultórica, acá en Brasil, por ejemplo, en el caso que tú ves ahí, y junto con otras obras de este arquitecto Niemeyer, que recientemente ha fallecido, creo, a los 105 años de edad, se resolvieron de esa forma. Mira esa catedral, la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, que para empezar, al haber secularización con la Iglesia Católica, secularización, así como hubo en la época del Neoclásico, en el cual la Iglesia Católica va perdiendo protagonismo y ya no condiciona el diseño de los templos católicos como lo tuvo quizá en la época del virreinato. Además recuerda que esto fue una colonia de Portugal, así que tuvieron otras ideologías diferentes a las españolas. Ahora mira esa manera en que el arquitecto resuelve la, la nueva catedral para la ciudad de Brasilia, ¿no? Porque tiene que haber religión, ahí está la religión. Pero se olvidó de la planta en cruz latina, ¿no? Ahora es un volumen regular con todas esas placas que las están sosteniendo, esas 16 columnas de concreto que sostienen la estructura y que el mismo arquitecto concibió como si fueran dos manos que están orando. Hasta el campanario, mira qué diferente se ve. Qué diferente se ve. La iglesia es semisubterránea, tiene una parte, vas bajando en desnivel y toda esa cubierta trabaja como un sistema estructural a compresión porque se están apoyando todas entre ellas y a la vez le da ese lenguaje plástico casi como si fuera una escultura. Y es que vamos a hablar de Oscar Niemeyer más adelante, porque la obra de este arquitecto fue influenciada por su maestro Lucio Costa, que a la vez fue compañero de Le Corbusier, aprendió de Le Corbusier. Pero Niemeyer, que viene después, se toma la libertad de reinterpretar algunas de las ideas, o sea, precisamente como Don Le Corbusier hubiese querido, ¿no? Que no lo imitan exactamente, y grandes de sus obras pues son de alguna forma atrevidas, este, coquetas, románticas, funcionales, pero a la vez escultóricas, expresivas. O sea, Niemeyer es Niemeyer, no hay punto.
de encasillarlo o tratarlo de etiquetar en uno de los movimientos anteriores vistos, racionalismo u organicismo. Acá hay otra obra de Oscar Niemeyer, entonces vemos, existen como te dije los principios de arquitectura moderna que llegan, que no fueron jamás reglamentos, y él se toma la libertad de darle su criterio autoral. Por ejemplo, esta obra, él la concibió en 1967 en el Museo de Curitiba, en forma de un ojo elevado, en lugar de pilotis, pone un gran pilote. Y mucho le gustaba a Oscar Niemeyer trabajar con la línea curva como si fuera una escultura. En esos tiempos, por la prosperidad de Sudamérica en general, porque ahora estamos pasando por crisis económicas, con esto del COVID más aún, en aquellas épocas pues el tema del gasto en concreto no era una preocupación. Esa obra sí se puede hacer, pero implica un montón de solución y concepción estructural tremenda para poder concebirlo. En el 2003 se le hace una ampliación y actualmente esto de acá recibe el nombre del Museo Oscar Niemeyer. Ahora la vivienda, que es un edificio de menor escala, este es institucional, un equipamiento cultural. La vivienda también hace transformaciones. Mira, al principio te dije esta casa de Luis Barragán en 1928, todavía nos recuerda por la composición a algo del pasado. Pero mira esta cómo cumple con la antemporalidad y rompe con el pasado. La casa de Clorindo Testa, un argentino, un arquitecto argentino, en el cual resuelve de manera creativa, ¿no? Inteligente, o sea, original, una casa cuya cubierta, la parte de la cubierta también es una terraza, como para que puedas subir, en lugar de tu techo plano, tienes un techo aterrazado. En esta casa la tumblona. Es un cubo nada más, si te das cuenta, es un cubo bastante racional, bastante sencillo, bastante elemental, pero el detalle que le da el ritmo, la gracia a esta casa, es la forma en que resuelve la terraza, pienso. Mira cómo esa terraza es escalonada. Tienes una, dos, tres, cuatro, cinco terrazas ahí para subirlas. Tener acceso a la parte superior de tu vivienda. O sea, terraza jardín, no, terraza jardín dijo él, no, no, ahí están los pilotis, pero pilotis en forma de triángulo, mira, casi como esculturas, ¿no? Como campanas. Ahí están los pilotis, ahí está la ventana corrida, ahí está la fachada libre. Sí, ahí está la ventana corrida, ahí están los principios, pero ¿dónde está la terraza jardín? Ahí no hay terraza jardín ya. Más bien ha puesto una piscina. Es otro contexto, pues. Vamos a hablar de tres obras, de tres arquitectos latinos, tres referentes. Los peruanos los dejamos para arquitectura nacional. Entonces hablemos del mexicano primero, ¿ya? Esta es la Casa Taller Barragán, del arquitecto Luis Barragán, una casa que se hizo él para sí mismo. Interesante, ¿no? Cuando eres proyectista y a la vez eres cliente. ¿Quién mejor manera de conocerte a ti mismo? Pues, ¿no? Él es el usuario, él es el cliente. En 1948 desarrolla esta vivienda. Por si acaso el arquitecto Barragán ganó un premio Pritzker. Fue el primer latino que ganó el premio Pritzker de arquitectura. Entonces, con las ideas del movimiento moderno, pero dentro de un barrio como es México, en una casa que tiene, pues, es una ciudad grande en el México DF, pero tiene solamente un lindero libre, él desarrolla esta concepción bastante sencilla por fuera, ¿no? Que se integra al entorno, el entorno del resto de casas. Bastante sencilla, ¿no? Incluso aparece la vecindad del Chavo acá con el portón. Bastante sencilla en concreto, así tarrajeada, que pareciera casa modesta, que no tiene mucho acabado, con rejas inclusive como para que no se la roben la casa. Ah, pero mira cómo la resuelve por dentro. Actualmente me parece que es un museo y funcionó como casa y como taller del arquitecto mexicano, el cual la dividió en dos partes. Una parte era su casa, el lado izquierdo, y el lado derecho fue su taller, su estudio de arquitectura taller. Recuerda que te comenté que él tenía amigos escultores y amigos pintores, entonces mucho era su vida también relacionada con las artes, con su gran amigo Jesús el Chucho Reyes. El sistema constructivo es bastante simple, ¿no? Albañilería y concreto armado, como las casas que tenemos actualmente.
Bueno, te he puesto solamente una planta típica porque él lo resuelve en tres plantas, la edificación, pero más que todo para que veas la organización que él hace y la proporción entre área construida y área libre. Mira, todo esto que se ve aquí es área libre, casi el 50% de la casa, mientras que actualmente nosotros a una casa se trata más de darle lo que nos piden los propietarios o los clientes, tratar de quitar el área libre. Si no fuera porque el reglamento nos exige un mínimo de área libre y un mínimo de ancho de ducto, toda la casa estaría techada. La mayoría de clientes, yo he tenido clientes que piden eso, arquitecto, no me saque jardín, no me saque balcón, trata de sacarme volados para hacer crecer el cuarto de mi hijo. Al jardín póngale piso, pavimento, para poder ponerle una cubierta ligera. Pues no me ponga jardín, a mí no me gustan las plantas. Mira cómo en cambio Barragán, siendo él también cliente a la vez, resuelve este proyecto, su propia casa. Y la zonifica también, ¿no? Acá está, mira, la zona social, zona de servicio, por un lado, con el garaje, la cocina. Acá está, ve, la zona de servicio, para que no hayan cruces zonales, o sea, racional también. Su zona social, estancia le dicen, ¿no? A la sala comedor. Su zona social, ahí está, ¿ves? ¿Qué te parece? Su zona social, su zona de trabajo, que en este caso sí, pues como la zona es grandota y está bien separada, le llamamos zona de trabajo porque cuando tenemos la salita y al costadito una computadora chiquita metida acá en la salita, no le podemos llamar a esto zona de trabajo o zona laboral porque la absorbe el ambiente mayor, que en este caso es el público. Pero en este caso él sí separa, mira, la casa en tres zonas, ahí están las zonas, ¿no? Y atrás, como te dije, toda su zona recreativa, su zona de descanso. Lo que pasa es que Luis Barragán es un hombre que creció, si no me equivoco, nació en Jalisco y creció en una vida de campo. La vida del campo, al igual que Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto, tanto de Wisconsin o de Finlandia respectivamente, también influyó en la vida del arquitecto y su tradición mexicana pesó bastante por encima de las ideas racionalistas. Por eso es que se juntaron las ideas del movimiento moderno con las ideas tradicionales del folclore de Luis Barragán. En el segundo piso hay un oratorio, como te comenté una vez, hay un oratorio aquí, mira acá está el hall por el que se accede a la parte superior, donde están las alcobas, las estancias, también tiene un oratorio, y finalmente tiene una terraza aquí y te pone otra terraza más en la parte superior. Ahora, lo que te tomo como ejemplo en esta casa, mira el tratamiento que le da a sus interiores. Mira esa calidez tan mexicana, a diferencia de la finlandesa, que es propia de su identidad finlandesa. Esta es un tratamiento más que ornamentación, es una expresividad ligada a la cultura mexicana. Mira esa escalera tan sencilla. La casa Barragán, la casa taller de Luis Barragán, no tiene zócalo ni contrazócalo, que es lo que generalmente ponemos nosotros en el borde de donde se encuentra el piso con la pared. Generalmente ponemos el contrazócalo como un adornito. Pero fíjate cómo hace él. Su casa es más sencilla, más simple, ¿no? Más rústica. Piso y pared, plano y plano, no hay contrazócalo. Él mismo intencionalmente lo hace así. Mira esa mesita empotrada que él pone acá. El manejo que él hace de la luz, mira este manejo de los planos compositivos, la escalera, mirándola como si fuera un plano compositivo, la pared, que no la eleva y la lleva hasta el piso a techo, sino la deja a media altura en el segundo piso. El manejo de los planos, por algo también tenía formación, no solamente como arquitecto, sino también como ingeniero civil para hacer este juego de estructuras y para
hacer las composiciones también tenía formación como pintor, como artista plástico. Mira esta escalera, no es casi como una escultura. Estas escaleras minimalistas que vemos ahora, hoy en día, Barragán ya la había diseñado en 1948. Mira una escalera negra, ¿no? Con un piso de cemento con ocre. Y esta pared fuertemente pintada de color rosado, como en las piñatas mexicanas. Mira ese manejo del color y la luz para crear atmósferas, es su casa, entonces él sabe cuáles son los espacios de transición donde pones colores fuertes. La portería, por ejemplo, la tiene pintada de amarillo. Este es un espacio de circulación nada más. Me parece que es este, el hall que está aquí. Sí, acá está. Este de acá, donde está la escalera, la sillita y el recibidor para el teléfono. Este es el espacio donde él se va al segundo piso. Entonces, lo pinta de colores fuertes porque es un espacio en el que no vas a estar ahí todo el tiempo. Colores fuertes sí se puede, pero es en un espacio de transición. Pero en un espacio de descanso necesitas calidez. Mira cómo pinta, y lo pinta de amarillo para reforzar la luminosidad cálida que le va a dar el sol. O acá, una gran ventana de piso a techo, así como hacen los arquitectos europeos que ponen esos grandes ventanales, pero orientado hacia un área con sombra, hacia un área donde están su jardín, que era tan importante para él, en su comedor. Me parece que es este ambiente, la estancia, acá, aquí, la estancia. Ahí está su comedor, mira, y su salida, su vista hacia el área verde. Y hasta la azotea, que normalmente no le damos tratamiento nosotros, como diríamos, ah, es la azotea, ¿no? Es para poner cosas en el techo de la casa, los cachivaches, los bultos, subirlo al perro ahí. No, mira el tratamiento que le da a su azotea. Incluso esto que tú ves acá, que se ve acá una ventanita, es su tanque elevado, es sus instalaciones. Creo que este es su tanque elevado y el otro es una instalación. Sus instalaciones, acá hay como una escalera o algo ahí. Un montacaras, era un ducto de comunicación, lo convierte en una escultura, en un gran plano. Y el manejo de los colores nuevamente, sus plantas, los colores fuertes, lo neutraliza con colores tierra y cemento. Qué interesante el manejo que hace tanto de los exteriores, los espacios semiabiertos, semicerrados, cerrados y abiertos. El jardín de Barragán es otro tema aparte, que si puedes, gustas, buscar en internet, es fascinante, pero es extenso, ¿no? Como para verlo en unas 4 diapositivas más. Acá te he puesto, mira, el tratamiento de los exteriores que hace este Barragán. Esto no recuerdo si es de la casa de Barragán o es de otra casa que él desarrolla. Pero así como lo tiene, me parece que es de otra casa, no sé si es de la misma. Pero mira, las bungavillas, una planta de allá, regional, estos como tinajones, como tinajitas, que también están acá. Esto sí es de la casa de Barragán con seguridad. Este es el patio de las ollas, el que se ve aquí, patio de las ollas, donde hay una fuente, es una entrada donde el mismo Barragán salía a relajarse, después que él estaba trabajando mucho tiempo en su taller, tenía su tallercito para salir, no sé, quizá fumar un cigarrito, tomar un tequila, o simplemente respirar y tomar aire, ¿no? Pero mira el tratamiento que él hace, cómo maneja los colores, casi dándole un aire bastante folclórico. Te repito, el color de los colores mexicanos de las piñatas, así como tienen los peruanos acá también, tenemos en el folclore, en la iconografía, en los textiles, acá también lo representa en la pintura, y y todo este tratamiento es como si fuera un paisajista, como un aire, como un tratamiento compositivo atractivo, ¿no? Por eso, la casa de Barragán quizá en plano nos puede parecer aburrida, una casa más, sin nada interesante, bastante racionalista, ortogonal, pero es en el interior donde yo la rescato y siempre te la pongo como ejemplo, referente en las clases de teoría e historia. El mismo Niemeyer decía, si todo fuese funcionalista, la arquitectura sería una porquería. Ahora vamos a ver otro caso de un argentino. Este argentino, Clorindo Testa, que fue compañero de aula de un arquitecto con quien yo trabajé, que ya falleció, que es el arquitecto Carlos D'Angelo. Tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar 3 mesecitos con él antes de que fallezca. Él fue compañero de carpeta de Clorindo Testa. Estudiaron en Argentina, en Río de la Plata.
y las ideas Le Corbusianas, de Mies van der Rohe, Mies van der Soriana, Alvar Aalto, o sea, no sé cómo si se le quiere conjugar, pero las ideas de los arquitectos modernos del hemisferio norte también fueron entendidas por ellos. El arquitecto Carlos D'Angelo fue quien desarrolló el Colegio Jardín San Gerardo. Y acá tenemos arquitectura moderna interesante también, ¿eh? No al nivel monumental de una capital, pero sí es interesante. Mira, este edificio es una biblioteca público-cultural, se ubica en Argentina y tiene un área de 30.000 metros cuadrados que el arquitecto la resolvió en 7 niveles más 3 sótanos. Lo que pasa es que aquí se dona este terreno que tiene 3 hectáreas para fines como un aporte, ¿no? Digamos como un aporte para la ciudad. Y ahí el concurso lo gana Clorindo Testa junto con otros compañeros, otros colegas, que forman parte de su equipo de él y desarrollan esta propuesta. El sistema constructivo, por supuesto, para hacer este edificio concreto armado. Se crea un gran parque y el edificio, pues, para quitarle pesadez, como que se eleva sobre un volumen menor y el otro sobresale casi como que, pues, como una gran plataforma. Ahora mira la concepción que te pone Clorindo Testa en su edificio, en su biblioteca. En lugar de poner los depósitos de libros en la parte de arriba, ¿no? Y digamos las salas de lectura las voy a poner al nivel de la calle, él manda los depósitos de libros, habían bastantes libros, pues es una biblioteca nacional. 3 niveles únicamente para libros. Tú sabes que los libros pues tienen que ir en estanterías y aunque parezca chiquito un libro, el peso de un libro por unidad, multiplícalo por los millones de libros que deben haber ahí en esta biblioteca. Eso le suma peso a la parte de arriba del edificio, más que una persona. Entonces, Clorindo Testa lo mandan al suelo. Y más bien las salas de lectura que están acá en el tercero, cuarto, quinto, las salas de lectura, la hemeroteca, incluso la colección de libros privados que es zona restringida, la manda aquí. Y, y el edificio se eleva sobre pilotis para mantener la conexión fluida con el resto de la plaza que tú ves aquí. O sea, pasas por debajo del edificio. A ellos le llaman al primer piso se le dice en planta baja. Y finalmente los ascensores, pues no, los máquinas, todo eso, lo manda a la parte de arriba. De tal manera que la sala de lectura está bastante elevada sobre el nivel del suelo, bastante iluminación directa, mira, bastante iluminación directa, y confort acústico también, porque si por acá hay avenidas, pues todo el ruido a medida que se va alejando de la fuente de ruido se va quedando en la calle, ¿no? Entonces, interesante esa concepción funcional, racional que hace y a la vez esta forma que consigue que no la vemos en otra escultura, en otra obra arquitectónica de otro hemisferio, ¿no? Es tan argentino, tan latino esto de aquí. Un edificio que se eleva con 4 pilares gigantescos sobre el entorno, como que lo domina. Por supuesto que el sistema constructivo para lograr esta gran mole de concreto tuvo que ser precisamente con este material, esta gran mole voluminosa, con concreto armado, a diferencia de la casa Barragán, que es más modesta, más sencilla, de menor escala. Esto es un gran edificio con un programa arquitectónico más complejo, entonces tiene que ser resuelto con concreto. Ahora, el sistema constructivo que Clorindo Testa junto con los demás arquitectos y ingenieros del staff proponen es una losa de supresión, ya que van a excavar hacia abajo por debajo de la napa freática del suelo. Tienen que poner una losa de supresión que sostenga el edificio para que el agua que quiere salir con fuerza, porque cuando tú escarbas un pozo de tierra, el agua quiere salir con fuerza hacia el exterior, no empuje el edificio hacia arriba. Entonces tienen que poner esta losa de supresión
vigas de cimentación, concreto armado y pilares con estas ménsulas. Las ménsulas, ¿te acuerdas? No solamente son un elemento ornamental, sino también son estructural, sino que en el pasado tenían esta forma, ¿no? En el pasado, porque a la vez que era estructural también era ornamental, pero ahora no es ornamental, pues es estructural y expresivo a la vez porque utiliza el brutalismo. Es un edificio brutalista con concreto caravista. ¿Ves? Bastante expresividad del brutalismo, ¿no? Acá está, mira, la expresividad de la textura es brutalista. Entonces, estas ménsulas son como grandes volados que ayudan a soportar el peso de los niveles superiores. Esto es bastante argentino, ¿no? Los carritos de la época, los Fiat. Los carritos bastante argentinos. Aquellos que tienen raíces de italianos. Como Lionel Messi. Eh, Mira, acá es lo que te digo, ¿no? Esta concepción que el arquitecto junto con el staff conciben de mantener esta fluidez entre la forma y el espacio. Ahora, mira esta altura, ¿no? Si este señor es la personita, este señor es un pibe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ay, 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 mira, es bien grandote, ¿no? Casi cuádruple altura, triple altura por lo menos, con estas vigas, mira, mira el peralte de las vigas, ¿no? Mira este peralte. O sea, acá se ve la estructura a la vez, es casi como un high-tech, se ve la estructura, el volumen y la estructura como si fuera parte de la expresividad del mismo conjunto del edificio. Acá está su rampa de discapacitados, ¿no? Esta escala, más que monumental, yo ya diría que es aplastante. Pero bueno, a pesar de eso, mira estas ventanitas redondas, ¿no? A pesar de eso, el edificio no lo siento pesado. ¿Será porque tiene la fachada vidriada? ¿Será porque está elevado? ¿Será porque hay gran explanada alrededor? Hay gran área abierta alrededor. Por eso, mira, los edificios que lo rodean nos permiten verlo y sentirlo al edificio en con todo su perímetro. Hasta los interiores son expresivos, ¿no? Tal cual se desencofró de las placas de concreto, ahí se mantienen las salas de lectura. Interesante, ¿no? Ahí cómo se concibe en el interior el edificio. Bueno, y finalizamos con este gran referente icónico que de seguro lo has visto, que hasta en películas ha salido, el Museo Niterói de Oscar Niemeyer, por supuesto, ¿no? Oscar Niemeyer, otro latino, en este caso latino brasileño, se le encarga hacer este edificio público cultural en ese terreno tan difícil que es al borde de un acantilado, pero lejos de verlo como un problema, mira, justo pareciera perfecto que justo el terreno donde se le encarga el proyecto está aislado del resto de Brasilia, me parece que es esto. No, en Niterói, Niterói es el lugar, por eso se llama Museo de Niterói. Entonces, ahí se presenta la oportunidad en su fantasía, pues este hombre tenía una fantasía desbordante de niño. Le gustaba, me acuerdo que he visto un documental, le gustaba mucho el dibujo y generalmente andaba distraído pues en sus clases, dibujando. Esto me causó bastante sonrisa porque cuando yo estaba en el colegio también hacía eso. A Oscar Niemeyer le gustaba dibujar con su dedo en el aire. Para la gente que está afuera, tú simplemente ves un loco que está que hace garabatos y que está que mueve el dedo en el aire. Pero para él estaba dibujando como si su dedo fuera una pluma imaginaria, como en estas pantallas que ahora existen virtuales que digitalizan. Era para él como su pantalla virtual donde él dibujaba las cosas que se le imaginaban. Finalmente le gustó las artes plásticas, el dibujo. Él siempre hablaba mucho a favor del dibujo, que toda la idea nace a partir del dibujo. Y es así que él concibe que esto nace como una flor que emerge del contexto. Incluso hay un video donde Niemeyer lo dibuja, así creo que lo hace, porque es su boceto de él, me parece que lo hace así, como una gran flor que emerge del terreno. Dime qué arquitecto europeo tiene esa concepción así, ¿no? Tan poética, tan metafórica. Si él mismo comparaba las curvas como algo sensual,
como algo propio de la mujer y tomaba esto como inspiración. Entonces el proyecto emerge. Algunos lo han comparado con un ovni aterrizando, pero Niemeyer antes de morir defendía que no, que en realidad era una flor que estaba saliendo del terreno, ¿no? Entonces para concebirlo, en lugar de imaginar varios pilotis, imaginó un solo pilar de concreto que lo eleva todo el conjunto del edificio. Con estas ventanas inclinadas que te permiten iluminación, pero no te va a caer el sol directo, porque mira, por más que el rayo del sol esté inclinado, no va a caer, pues, ¿no? Porque esto actúa como si fuera una visera, un parasol. El edificio es pequeño, en el área que ocupa 2.500 metros cuadrados, pero para resolverlo tuvieron que hacer una chambota de cálculo y diseño estructural. La, a ver, en taller de diseño generalmente esto seduce bastante, ¿no? Nos gusta trabajar bastante con curvas, pero también son las más difíciles de armonizar al momento de trabajarlas. Yo me acuerdo que tenía un profesor, un arquitecto que nos decía, si no saben trabajar con curvas, no las hagan, pues. Yo sé que se ven más interesantes, pero a veces también te pueden complicar todo. Pero para Niemeyer no era un problema. Mira la forma en que resuelve este auditorio, ¿no? Quizá no sea la mejor manera de resolverlo, ¿no? Porque está torcido. Acá estaría la exposición, la parte de la exposición. Pero mira cómo lo resuelve. O sea, acá está la circulación y los baños curvos. Y acá está el gran núcleo de concreto. Esto soporta el edificio. Acá resuelve el restaurante en la planta baja. Esta es la planta superior, lo que le vendríamos a llamar el segundo piso nosotros y el tercer piso. Donde resuelve y desarrolla las galerías. Acá tú puedes jugar con las líneas curvas. Y esto es a doble altura, pues, ¿no? Es, mira, vacío. Acá tú puedes jugar con las curvas porque tu espacio es planta libre, no hay problema. Difícil es cuando tenemos un edificio, ¿verdad? Y queremos meter varios ambientes ahí. En cuanto al volumen, pues es bastante simple. Es un volumen regular, simétrico, pero donde el arquitecto precisamente rompe la simetría, acá es un ojo de agua. Aquí es agua, como para que tenga un poco más sutil ahí el contacto del concreto con el suelo. Acá hay una piscina, un ojo de agua, y acá hay una rampa que, como dicen algunos críticos, está tan bonita, concebida como escultura, que te invita a entrar al lugar. Es casi una escultura, ¿no? Mira cómo lo resuelve entonces en corte. El subsuelo, o sea, la parte de abajo del edificio, la planta baja creo que le llaman acá, y la parte superior, ¿no? Acá está el primer piso con altura, mira, esta creo que es triple altura, el segundo piso, tercer piso, hay un entrepiso, entre el segundo y el primero hay un espacio que se llama entrepiso. Ahora, la chamba, el reto de armarlo estructuralmente, cómo es que esta forma se va a sostener en una maqueta con el cartón, puede que ser que sí, pero en el edificio real, ¿cómo lo harían? Bueno, es un sistema bastante complejo y elaborado, ¿ah? Es un sistema de núcleo rígido de concreto armado. Le metieron bastante concreto armado que con la cantidad de volumen de concreto armado, kilos de fierro y concreto que pusieron, sobrado se podía hacer un conjunto habitacional de 10 pisos. Pero te repito que en esos tiempos el presupuesto no era ningún problema, pues, ¿no? En esas épocas los arquitectos cobraban caro y los proyectos eran bastante valorados, bastante presupuestados, pues en términos de dinero. Había con qué cobrarlos. No había ese facilismo que tenemos ahora de abaratar todo. Acá se ven las etapas constructivas. Primero se tiene que excavar el terreno y hacer vigas de cimentación, losa, este alma de concreto que sostiene todo el edificio. Y encima se van colocando columnas, ¿no? Pero a ti en estructuras te deben haber dicho que la columna tiene que ir de piso a techo y llegar hasta la cimentación. Bueno, a Niemeyer se le ocurrió que la columna se apoye en una gran ménsula y esta ménsula es la que traslada las cargas al piso, que tiene bastante refuerzo, ¿no? Como para soportar todo el peso de la estructura y la velocidad del viento. ¿Qué te parece? O sea, interesante el genio de este maestro, maestro Niemeyer. Yo me acuerdo que para mi tesis un, un amigo ingeniero
me dijo que sí se puede hacer esto de poner columnas que no vayan hasta el suelo, que terminen ahí, ¿ya? Y que, por ejemplo, no coincidan. Este sistema constructivo se llama losa de transferencia, pero tiene que ser bien gordo, por lo menos de unos 50 centímetros. Imagínate en el museo de Niemeyer qué tan gordo es, porque prácticamente él hace una losa de transferencia. La columna que está aquí no va directamente hasta el suelo, se está apoyando en una viga, en una ménsula que la ves acá, y esta es la que está repartiendo la carga al gran pilar central. Sí se puede hacer esto, pero es carísimo. Imagínate cuánto concreto se va a gastar ahí. Y por eso es que se tiene todo este interior tan logrado. Obtiene el espacio que tú ves ahí, pues, ¿no? Gracias a esa concepción y esa eh, resolución estructural que hace el maestro, porque definitivamente es otro maestro más aquí, maestro Niemeyer, y tenemos todo ese espacio, ¿no? Estos son unos grandes ventanales, pero mira cómo son inclinados, a pesar de que en Brasil hace calor, porque acaso es hemisferio tropical, tiene que haber todo un sistema de ventilación, acá hay aire acondicionado, pero estos son unos grandes cristales que precisamente se mandaron a hacer, creo que miden 1,40 m de largo y no sé cuánto de ancho, pero están hechos para soportar el peso de 400 kilos, me parece, o 40 kilos o 400 kilos. Son un vidrio que tiene 20 centímetros de espesor, o sea, no te creas que es cualquier tipo de vidrio baratito, ¿eh? Una persona que se caiga aquí, que se tropiece, aparte que él lo ha delimitado, la zona de circulación es acá y acá lo he elevado para que no haya ninguno que se vaya a subir, pero por si acaso alguno se cae encima del vidrio acá, no creas que se va a caer al abismo tan rápido. Este vidrio es bastante grueso, está hecho precisamente para eso. Te decía, por ejemplo, que Clorindo Testa utilizó pilares gruesos de 1,20 m para soportar la Biblioteca de Buenos Aires. Imagínate entonces de qué tamaño será el que utiliza Niemeyer, que utiliza el maestro acá. Saca tu cuenta. Que el dato no lo tengo, pero lo puedo averiguar. Y acá se ve nomás el ancho del pilar para poder soportar. Mientras que acá un constructor peruano quizá hacer una obra de esta no la haría, pues no, porque primero cuánto concreto se va a gastar. Estos vidrios no existen en el mercado, hay que mandarlos a hacer. Si no hay presupuesto no se puede hacer una obra de esta forma, ¿no? Mira la concepción, esta escalera helicoidal. Después se pusieron mucho de moda en los años 80 y 90 las famosas escaleras helicoidales, que son así escultóricas. No sé si Niemeyer habrá tenido que ver en esto, pero acá en Trujillo también tenemos un edificio circular que es de radiopatrulla y que no tiene la magnitud, ni la monumentalidad, ni la expresividad escultórica de Niemeyer, pero se le asemeja. Me refiero al Omni de Radio Patrulla, que está en San Andrés. Si lo recuerda, lo usa desde Junín. Lo hizo el arquitecto César Acevedo. Ahora mira, pues no, si es un museo así como el Guggenheim de Nueva York, pues tiene que tener este tratamiento blanco, ¿no? Blanco. Sí, acá te doy la razón, tiene que ser blanco, pues estamos en un ambiente, tanto por interior como exterior, en el que hay que aprovechar la luz para las salas de exhibición, para que el edificio blanco se vea sobre el horizonte, porque el blanco es un color bastante luminoso, a diferencia de Barragán que le pone color a su casa porque es más íntimo, eh, para que se vean pues las obras de arte, ¿no? Las composiciones pictóricas. Y de paso, como el mismo Niemeyer concibe, ¿no? Que puedas ver toditita la bahía desde el interior del edificio. Entonces, bueno, vamos a hacer un tráiler rapidito de lo que hay en arquitectura peruana, porque también las ideas de la arquitectura moderna también llegan al Perú, aunque un poco tarde, como siempre, ¿no? Digo, quizá por cuestiones de cultura, idiosincrasia, política, gobiernos, las obras llegan tarde y para terminar de rematarlas, centralistas, o sea, llegan a Lima primero. En los años 70 se construye el Centro Cívico de Lima, donde está el Hotel Sheraton, uno de los más imponentes antes de que llegara el Marriott. Yo lo he visitado, quizá tú también lo has visitado,
Cuando si es que has ido hasta la residencial San Felipe, quizás te tuvo tiempo de ver esto de acá, este edificio. El Centro Cívico de Lima es un complejo de edificaciones, de edificios. Está el hotel, están edificios administrativos, edificios comerciales. Cerca por ahí está Wilson, donde venden las computadoras en Lima. Y mira la expresividad, ¿no? Bastante racionalista. Edificios de planta con pilotis, ahí están los pilotis, ¿no? Edificios volúmenes regulares, fachadas libres, ventanas corridas. Y por otro lado tenemos el edificio Petroperú del arquitecto Miguel Cruchaga, creo que apellida. No sé si está bien su apellido, pero es Miguel, el arquitecto Miguel Cruchaga. Esto también se construye en la época del gobierno de Velasco Alvarado, porque en Lima comienza a expandirse, se tumban las murallas de Lima y comienza la expansión urbana hacia los nuevos barrios que aparecen después de la victoria. Miraflores, va creciendo y se va descentralizando un poco el centro histórico, que se ha hecho más turístico. Entonces aparece la Vía Expresa, creo que es la Javier Prado, porque al frente está el museo del Ministerio de Cultura, y por ahí está la Avenida Aviación también, y acá está todo este edificio en una sola esquina, ¿no? Todo monumental, gigantesco, a veces incluso sobredimensionado, según han dicho algunos críticos para la época, pero precisamente porque fue el gobierno de la dictadura militar. Cuidado también con eso, chicos. El comunismo es malo y el régimen militar también. Pero hubo una época de dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Y pues, aunque por ahí algunos críticos me digan que no, que los militares y todo esto, pero se hicieron grandes obras, no lo niego. Pero también sobrevaluadas algunas. Este edificio es más grande de lo que realmente se necesitaba, porque el gobierno militar quería precisamente a través de la arquitectura moderna, monumental y grande y el brutalismo con el concreto expresar el poderío del régimen militar de aquellas épocas. Bueno, de todas maneras está resuelto ahí, ¿no? Un edificio bastante racional, con fachada vidriada, una interpretación propia que hace el arquitecto de las ideas quizás de Mies van der Rohe, de Le Corbusier. Y si se trata de nosotros acá en Trujillo, pues también tenemos arquitectura influenciada por el movimiento moderno, bastante interesante, que en realidad pues acá se podría hacer una investigación preciosísima sobre la arquitectura de los años 70 y 80, de manos de arquitectos como Walter Weberhofer o el arquitecto Manuel Ganosa Plaza. La iglesia Nuestra Señora de Fátima es una de sus obras emblemáticas y hasta ahorita se encuentra construida. Y otra es el Coliseo Gran Chimú, cuyo sistema estructural es bastante interesante, cómo hace el planteamiento para resolver este edificio. ¿Qué te parece? Pero siempre es bueno tomar en cuenta, repito, el contexto, ¿no? Estos arquitectos toman las ideas de la arquitectura moderna, pero hoy en día esto ha cambiado. Algunas son más escultóricas, otras hay que adaptarse, hay nuevos movimientos, nuevas ideologías. Pero bueno, si no hubiese sido por la arquitectura moderna, no hubiésemos tenido todas estas producciones arquitectónicas, e incluso hay muchas más que se hicieron desde México hasta Argentina. Nos quedamos aquí por esta sesión de hoy y bueno, que esto también haya sido un alcance para tu formación profesional y humana.